Buenas tardes, profesores, profesoras. Seguimos con nuestra serie acerca del pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad. Hoy día hemos invitado a Augusta Valle. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lilia. Para conversar sobre la relación que existe entre la competencia que trae el currículo vinculada a lo que comúnmente llamamos historia, en realidad vinculado al pensamiento y a la conciencia histórica, y su relación con esta demanda que tenemos los profesores de desarrollar justamente lo que es el tema de esta serie, el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad. Pero antes de hablar directamente de la relación, para poder realmente comprender esta relación, lo que queríamos preguntarte es, ¿qué nos demanda el nuevo currículo? ¿Qué cosa pide? ¿Qué cosa es lo que tenemos que lograr que los estudiantes desarrollen en esta competencia que en realidad es nueva, ¿no? La competencia nos pide que construyan interpretaciones históricas. ¿Qué significa construir una interpretación histórica? No significa dar una opinión sin ningún tipo de conocimiento del pasado de la historia. Porque muchas veces cuando se piensa en una reflexión crítica, en lo que termina convirtiéndose esa reflexión crítica es solamente en decir qué malo o qué bueno es esto. Construir interpretaciones históricas no va en ese sentido. Construir interpretaciones históricas implica, en primer lugar, entender el tiempo. Es decir, poder contextualizar los acontecimientos, las fuentes, a los personajes. Implica entender la diferencia entre el presente, el pasado y el futuro y ver de qué manera están relacionados, de qué manera las acciones del presente tienen todo un pasado y tienen una proyección hacia el futuro. ¿Quiénes actúan construyendo los cambios y las permanencias? Y sobre todo trabajar con fuentes, ¿no? Es decir, que los alumnos y alumnas puedan enfrentar una situación relevante, socialmente relevante, un problema histórico, y puedan emplear fuentes y utilizando los hechos y haciendo un análisis del material que las fuentes les da, poder tratar de construir una explicación. Y de la experiencia que tú tienes, de las aulas que has visitado, de cómo has conversado con los docentes, sé también que has conversado con futuros docentes, ¿qué es lo que hay en común con lo que se supone, la manera en que hemos aprendido nosotros en el colegio con esto? ¿O no hay nada en común? Es una cosa totalmente diferente, lo que debería estar pasando en las aulas a partir, en realidad, de la implementación de ese nuevo currículo. Sí, hay una gran diferencia y es el rol que tiene el maestro, ¿no? Lo que nosotros encontramos en la visión tradicional de la enseñanza de la historia es que se trata de una clase expositiva, donde el maestro expone una serie de hechos que deben ser recordados por los estudiantes. Incluso, en muchos casos, el maestro expone una mirada crítica del pasado, su propia interpretación, que la puede haber tomado de repente de algún historiador, algún sociólogo, o puede ser muy personal en base a su propia experiencia. Y los alumnos tienen la función de repetir, ya sea los hechos o la interpretación que el maestro le da. Ya, en este caso, el enfoque de la enseñanza y del aprendizaje está puesto en el estudiante. No se trata de que el maestro le dé una respuesta a las soluciones, a los problemas históricos que aparezcan, sino que más bien le plantee el reto a los estudiantes, les facilite el desarrollo de actividades que promuevan que ellos trabajen con las fuentes, que ellos usen los hechos históricos como piezas de un rompecabezas para construir su propia interpretación. Una interpretación, insisto, que no es caprichosa, no se trata de decir lo que se viene a la cabeza del alumno. Claro, no se trata yo creo, tú crees, él cree. No, porque eso no tendría ningún sentido, sino se trata de sustentar las ideas, de argumentar una postura. El alumno tiene que defender una postura y argumentarla. ¿En base a qué? Al análisis de esos hechos y al manejo de fuentes. Lo que acabas de decir me lleva a hacerte dos preguntas. En ambos momentos de que nos has estado explicando tus pensamientos, tú hablas de problemas históricos. ¿A qué te refieres exactamente con problemas históricos, ¿no? Porque, claro, tradicionalmente vemos los libros o incluso cuando yo he visto algunas unidades de aprendizaje,
hay títulos como El Virreinato, o como La Emancipación. Entonces, ¿realmente qué es un problema histórico? ¿Cómo se relacionaría con esto que nos demandan de iniciar con situaciones significativas? Lo primero que hay que descartar es que un problema histórico sea buscar un dato o una fecha, ¿no? Porque a veces los profesores o profesoras creen que plantear un problema histórico es preguntar, por ejemplo, cuándo nació Francisco Pizarro, qué fecha fue que llegó Pizarro a Cajamarca, es decir, preguntar por un dato. Preguntar por un problema histórico tiene otras implicancias. Implica, por ejemplo, trabajar con varias causas a la vez. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas de la derrota de los incas en manos de los hombres de Pizarro? Entonces, no hay una sola causa. Tenemos varias causas. Entonces, el trabajo con esta multicausalidad hace que el alumno argumente desde su perspectiva y evaluando críticamente las fuentes y los hechos, para él cuál ha sido, por ejemplo, la causa más importante. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, porque es como si pensar, ya va a evaluar críticamente a las personas y decir, ya, eso para secundaria. En primaria vamos a seguir con que conozcan los hechos primero, porque luego cuando sean grandes van a poder evaluar críticamente, etc. ¿Es esto así o es una competencia que en realidad podemos ir trabajando desde pequeños? Como toda competencia va progresando. O sea, nosotros no podemos esperar que un niño de segundo grado evalúe la conquista del Perú. De eso no se trata. Pero se trata de ir trabajando las habilidades, en realidad las capacidades que permiten este desarrollo de lo que llamamos el pensamiento histórico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los niños pequeños pueden trabajar con objetos que son concretos, porque el gran problema de la enseñanza de la historia en los primeros años de la primaria es que es demasiado abstracta. Entonces, para el niño es muy difícil imaginarse, por ejemplo, el sistema político. Los estudios demuestran que para ellos es mucho más fácil hablar del presidente, el rey, que del sistema político. Aterrizarlo en personajes. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿No? Se puede plantear el cambio y la continuidad a partir de un artefacto concreto. Ver cómo cambia, por ejemplo, cómo han cambiado los teléfonos. Desde que se inventaron hasta los teléfonos que se usan actualmente, los teléfonos móviles. Hacer líneas de tiempo, usar imágenes, que los niños, por ejemplo, planteen cómo imaginan el teléfono en el futuro. Y que planteen qué es lo que va cambiando, pero a la vez qué permanece. Finalmente el teléfono sigue cumpliendo una misma función, comunicarnos con otra persona. Y en este tema de la evaluación crítica, ya que sale este término de crítico, es donde, digamos, se ve claramente esta competencia, esta capacidad del pensamiento crítico. Te pregunto, porque a veces los profesores también sentimos yo voy a desarrollar historia, pero tengo que aparte desarrollar esto. O es inherente, es decir, no hay posibilidad de desarrollar realmente una competencia histórica si en realidad los chicos no están desarrollando una habilidad vinculada o habilidades vinculadas al pensamiento crítico. Lo que hay que pensar es que nosotros cuando enseñamos historia, ya sea en la primaria o en la secundaria, a lo que estamos aproximando al estudiante es a la comprensión de las sociedades, en el pasado y en el presente. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes son ciudadanos y ciudadanas. Y lo que en realidad está detrás de esta concepción de la enseñanza de la historia es un enfoque ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros en lo que estamos pensando es en formar ciudadanos críticos. Ciudadanos que, así como cuando ves la historia, analizas críticamente las fuentes, analizas críticamente las miles de noticias que llegan a diario a un ciudadano. Así como eres capaz de entender que, por ejemplo, frente a un tema histórico hay varias perspectivas. Nunca será igual la perspectiva de un soldado alemán que la perspectiva de un soldado francés en la Primera Guerra Mundial. De la misma manera, nunca será igual la perspectiva de aquel que hace una huelga
frente a la perspectiva del empresario. El poder moverse en estas diversas visiones de la historia y que existen en la sociedad con las que vivimos es indiscutiblemente una de las características más importantes del pensamiento crítico. Y obliga a la persona a entender mucho más la realidad. Entonces, el pensamiento crítico no solo tiene que ver con una manera de razonar, sino tiene que ver con desarrollar determinadas actitudes que nos permitan entender distintas perspectivas. ¿Cómo ves esto? Es decir, ¿cómo estas actitudes son básicas también para lograr hacer interpretaciones históricas que sean válidas, que tengan argumentos válidos? Yo creo que es una actitud en el sentido de me están explicando las cosas de esta manera, yo quiero saber un poco más, quiero ver si hay otra perspectiva, quiero ver si hay otra manera de plantearlo, quiero entender mejor el problema. E insisto, no solo es el problema histórico, es el problema geográfico, es el problema ambiental, son los distintos problemas del área de las ciencias sociales que envuelven a las personas. Porque lo que hay que pensar es, la escuela te está formando en competencias. ¿Qué significa una competencia? Una competencia no significa cumplir con una serie de habilidades nada más. Significa poner en juego habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y poderlas usar en otras situaciones. Eso no quiere decir que el profesor se invente una situación histórica que no existe. Entonces, que en lugar de hablar de la conquista del Perú, no se invente un país y nos mencione la conquista de ese país para que sea una situación diferente. No. Lo que el alumno o la alumna ha aprendido le va a servir para entender el futuro y para entender lo que más adelante en su vida va a ser el pasado, un pasado que no vimos en la escuela. Por ejemplo, pensemos un poco, cuando nosotros estudiamos, la Guerra Fría era una realidad. Cuando yo estaba en el colegio, o cuando tú estabas en el colegio, el muro de Berlín existía. Pero ¿cómo podemos entender las causas y el impacto? Porque hemos desarrollado una competencia. Ok. Y retomando una cuestión que tú dijiste al comienzo, ¿no? Estos cambios implican grandes cambios para la enseñanza, en realidad grandes cambios para nosotros los docentes. Por eso quería terminar con una pregunta. Si tú tuvieras que hacerle una recomendación a los docentes, ¿por dónde comenzar? Porque hay muchas cosas por hacer. ¿Qué le recomendarías al docente? ¿En qué tendría que pensar? ¿En qué tendría que reflexionar? ¿Qué recomendación concreta le darías para iniciar los primeros pasos? Yo le diría que hay dos cosas que son fundamentales, dos recomendaciones que yo subrayaría. Primero, pensar en actividades que le permitan a los estudiantes pensar. Pensar independientemente. Y en segundo lugar, no buscar la respuesta correcta, sino analizar cómo está razonando y reflexionando cada uno de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, esto está mal, pero lo que no entendemos es que detrás puede haber una representación equivocada. O sea, ¿qué está entendiendo el alumno? ¿Qué está pensando el alumno? Porque muchas veces no logra expresar, sobre todo cuando son más chicos, lo que quieren por completo, por ejemplo, a través de un texto escrito. Entonces, creo que tenemos que tener una calificación mucho más abierta en recoger también las propias experiencias con el pasado de nuestros estudiantes. Hay que empezar con que los estudiantes se den cuenta cómo vivimos rodeados del pasado y cómo el pasado marca nuestro presente. Entonces, no necesariamente tenemos que trabajar temas necesariamente lejanos, sino los temas que le interesan también a los estudiantes, ¿no? Yo creo que ambas cosas son fundamentales, ¿no? Ok, te agradecemos, Augusta, que hayas estado hoy día con nosotros. Profesores, profesoras, vamos terminando las reflexiones de hoy día y creo que nos quedan grandes retos. Uno de los principales es cómo cambiamos nosotros, ¿no? No sé ustedes, pero en general cuando estudié yo, la idea era que los profesores teníamos que tener la respuesta. Y hoy nos damos cuenta que no tenemos que dar la respuesta, sino más bien
ayudarlos a construir preguntas interesantes, problemas interesantes a ser investigados y ayudarlos en sus propios procesos a que ellos se den cuenta en la manera que están pensando, para que a partir de ahí logren construir interpretaciones sólidas que les permitan comprender el presente en el que viven y sobre todo comprender que lo que pueden hacer hoy puede estar definiendo el futuro en el que también vamos a vivir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Gracias a ti.